La tripulación del navío PCF-43 intentaba protegerse de cualquier manera. El fuego del Vietcong provenía desde la espesa selva, casi como si los árboles estuvieran disparando contra ellos. El bote había encallado poco antes y la tripulación ahora lo usaba como escudo, mientras intentaba inútilmente mantener lejos a sus enemigos con armas de mano. En pocos minutos se quedaron sin balas. Estaban perdidos. Miraron al cielo con la esperanza de ver llegar algún refuerzo aéreo. Sin embargo, con lo único que se encontraron fue con el sol brillante y caluroso de Vietnam. Era el día 12 de abril de 1969 y la operación Masa de Plata 2 había empezado hacía una hora aproximadamente. 13 barcos se habían introducido por el río Deong Kyo con la misión de romper las líneas del Vietcong en el sur del país. La flota, encabezada por el inexperto teniente comandante Paul A. Yost, comenzó la misión con éxito, pero poco después se vieron atrapados por una feroz emboscada enemiga. A pesar de los daños, casi todos los barcos lograron escapar río arriba. Sin embargo, el último bote de la línea, el PCF-43, perdió el control y encalló justo frente a las fuerzas del Vietcong. El destino de los 15 hombres a bordo parecía sellado. Pero ¿cómo se desarrolló la emboscada a la flota de la Operación Masa de Plata 2? ¿Qué ocurrió con los tripulantes del PCF-43? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre este enfrentamiento y sobre el heroico accionar del teniente comandante Yost. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Paul Alexander Yost Jr. había nacido en San Petersburg, Florida, a principios de 1929. Un hombre de familia que comandaba un barco militar en California fue llamado para ir a Vietnam en 1969. A pesar de sus 40 años, Yost nunca había visto acción ni tenía experiencia alguna en combate. A menos de un mes de llegar a Vietnam, se le dio su primera misión: comandar la Operación Masa de Plata 2. Esta consistía en entrar al río Deong Kyo con 13 embarcaciones que avanzarían en fila hasta dejar en determinados puntos a las fuerzas de tierra, mayoritariamente compuestas por soldados survietnamitas aliados. Los barcos luego les brindarían apoyo desde el río de ser necesario. El objetivo del operativo era simple: avanzar y ganar terreno, desarticulando las fuerzas enemigas en la zona. Los barcos utilizados eran los denominados PCF, que eran botes patrulleros para ríos. Estas embarcaciones eran fundamentales en las fuerzas estadounidenses y survietnamitas para la navegación interior de un país plagado de ríos. Estos iban generalmente cargados de ametralladoras de 12,7 milímetros, M60 y morteros de 81 milímetros. Los motores tenían una potencia de 480 caballos, con una velocidad máxima de 39 km por hora. Los tripulantes de los 13 botes que conformarían la operación sabían que serían liderados por un novato sin experiencia, pero a pesar del temor y el recelo, no tuvieron otra opción que obedecer las órdenes. El 12 de abril, alrededor de las 17 horas, los 13 PCF de la Operación Masa de Plata 2 se internaron en el río sin saber que el Vietcong los esperaba. El principio de la misión salió tal cual lo esperado. Al llegar al primer punto de inserción, los marines se bajaron y 5 de las embarcaciones quedaron allí, habiendo cumplido su parte. Los 8 botes restantes continuaron río arriba a un par de millas de sus destinos. Todo parecía marchar bien. A pesar de esto, Yost, que iba en el segundo bote de la flota PCF-31, se contactó con la base para que envíen los 2 helicópteros de ataque Seawolf asignados para la misión. Estos estaban a 15 minutos de distancia, y Yost había calculado el tiempo perfectamente para que llegaran en la parte más peligrosa del río. Si bien su pedido fue inicialmente aceptado, el capitán de la Armada, Roy Hoffman, su superior, ordenó que los helicópteros no despegaran. Hoffman creía que resultaba un riesgo enviarlos por precaución, dado que en caso de tener un verdadero contratiempo, los helicópteros podrían no estar disponibles por la falta de combustible. Yost no fue comunicado de esto y avanzó con seguridad, esperando la pronta presencia aérea.
Poco después, el temor de Yost se cumplió. Mientras avanzaban río arriba, la embarcación que encabezaba la fila fue alcanzada por una mina Claymore. Luego de esa primera explosión, el infierno estalló. Minas Claymore, cohetes B-40, ametralladoras de calibre 51, granadas de fusil, rifles de 75 milímetros, entre otras armas, acometieron violentamente contra los 8 botes de la Operación Masa de Plata. Estos intentaron devolver el fuego, pero sin éxito alguno. Yost ordenó que atravesaran la zona de peligro lo más rápido posible y la columna lo siguió. Los 7 primeros barcos de la flota pudieron escapar. Sin embargo, el PCF-43 que cerraba la fila quedó rezagado. Esta embarcación era la más lenta y, según se reporta, necesita urgentemente mantenimiento antes de la operación. El PCF-43 recibió el impacto de una mina Claymore y de 3 cohetes B-40 que causaron la muerte inmediata de 2 tripulantes, entre ellos el general Donald Droz. Ante la escapada del resto de las embarcaciones, el PCF-43 se convirtió en el blanco de todos los ataques. En el intento desesperado de retirada, este perdió el control y encalló en la orilla del río, justo debajo del búnker del Vietcong. El PCF-38, el anteúltimo de la línea, vio la situación e intentó volver a asistir al 43, pero fue golpeado por 2 cohetes, por lo que se vio obligado a retirarse. Al llegar a la zona a salvo, le comunicaron la situación a Yost, quien llamó desesperado a la base para preguntar dónde estaban los helicópteros. La respuesta lo dejó helado. En ese momento estaban despegando. En 15 minutos estarían allá. Yost supo de inmediato que ya sería demasiado tarde. Mientras tanto, la tripulación del PCF-43 ya había abandonado la nave y se había refugiado detrás de la misma, intentando soportar el furioso ataque del Vietcong. La gran mayoría de los hombres estaban heridos y solo contaban con armas de mano, cada vez con menos balas. Cuando finalmente se quedaron sin munición y con los enemigos acercándose cada vez más a ellos, los tripulantes, ya casi rendidos, vieron un dejo de esperanza. 2 de las embarcaciones de la flota, el PCF-31 y el 5, aparecieron bajando por el río, dirigiéndose a ellos en un rescate casi suicida. Estas 2 embarcaciones abrieron fuego ciegamente a la selva con balas calibre 50, obligando a sus enemigos a cubrirse. Mientras el PCF-5 seguía disparando y atrayendo los ataques, el PCF-31 cargó a los heridos y sobrevivientes del 43. Milagrosamente, las 2 embarcaciones lograron escapar por segunda vez de la zona de peligro, justo cuando los helicópteros de apoyo finalmente llegaron a la escena. La emboscada del Vietcong dejó 3 soldados americanos muertos, además de 6 marinos survietnamitas y un enemigo. Sin embargo, la heroica acción del comandante Yost, que fue condecorado por su valentía, evitó la muerte de muchos más, ya que en el rescate salvaron a 15 personas cuyos destinos parecían estar sellados. Al día siguiente, la Operación Masa de Plata 2 continuó. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que la operación debería haber anticipado una posible emboscada al tener en cuenta que estaban avanzando en territorio enemigo? La guerra de Vietnam es recordada principalmente por la violencia de las masacres y emboscadas que se dieron, el temible accionar del Vietcong y el sanguinario avance de los norteamericanos sobre las aldeas y pueblos llenos de civiles inocentes. En segundo lugar, porque fue el conflicto bélico en que Estados Unidos privilegió el uso de unidades especiales y operativos comando, siendo los más destacados el Cuerpo de Boinas Verdes, quienes utilizaron todo tipo de estrategias polémicas, desde tácticas de guerrilla hasta siniestros fusilamientos masivos o redadas sorpresa que son aún hoy consideradas crímenes de guerra. Pero aún más cuestionadas fueron las acciones del Comando de Asistencia Militar en Vietnam, llamado también Grupo de Estudios y Observaciones o MACSOB, una fuerza especial de élite que operó desde 1964 en el conflicto en misiones altamente clasificadas. Sus tareas fueron muchas y variaron a lo largo del conflicto, pero normalmente estaban relacionadas con llevar a cabo operativos que se encontraban en el límite de lo legal o lo moral y muchas veces más allá de la línea que separa lo que se puede hacer de lo que se debe hacer.
Pese al impresionante nivel de secretismo con el que actuaron los MAC-SOG, estos batallones recibieron constantes ataques por parte del Vietcong, quienes se enfocaron en atacar las bases especiales de los comandos llamadas Bases de Operaciones de Avanzada o FOBs. Si te estás preguntando cómo fue posible que un grupo de guerrilleros en clara inferioridad tecnológica, armamentística y táctica haya tomado por sorpresa a batallones enteros de grupos comandos formados en los niveles más exigentes de entrenamiento, a continuación te contaremos algo que te resultará de lo más curioso. Normalmente, el Vietcong aprovechaba los días festivos, tanto occidentales como orientales, para lanzar sus ofensivas contra las fuerzas norteamericanas. Esto se debía a que los norvietnamitas sabían que la mayoría de los soldados recibían descanso en estas fechas y que la seguridad en los campamentos era mucho más laxa. El apoyo por parte de las tropas de Vietnam del Sur también menguaba ampliamente en estas circunstancias, lo que dejaba a las tropas norteamericanas en la situación de tener que enfrentar las crisis con los recursos que tenían a disposición. También es importante recordar que Vietnam fue una de las campañas con mayor involucramiento de drogas recreativas de la historia de Estados Unidos y el consumo crecía exponencialmente en los días libres o de fiesta. Era justamente cuando estaban más vulnerables que los sigilosos pelotones norvietnamitas golpeaban a los boinas verdes. Algunos historiadores militares aseguran que, de haber hecho un esfuerzo mayor por evitar el consumo de estupefacientes, este conflicto podría haber tenido resultados distintos para los estadounidenses. ¿Qué crees al respecto de esto? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios. De hecho, el día que los boinas verdes perdieron más unidades en toda la guerra fue justamente una de las primeras ofensivas que el Vietcong lanzó contra las bases secretas. En agosto de 1968, el campamento conocido como FOB 4 sufrió un letal ataque por parte de las fuerzas norvietnamitas, las cuales asaltaron por sorpresa las instalaciones en las montañas de los 5 elementos cerca de Gia Nam. Durante la ofensiva, un batallón del Vietcong infiltró el FOB 4 y logró abatir a 17 especialistas norteamericanos, además de que hirieron a 125 más. No obstante, este derramamiento de sangre contra los norteamericanos no sería el último en la campaña. De hecho, los norvietnamitas volvieron a golpear a los boinas verdes y al MAC-SOB varias veces más, pero hubo un ataque que quedó grabado por siempre en la mente de los veteranos del ejército de los Estados Unidos, tal vez no por ser el más brutal, sino porque demostró la implacable sagacidad de los guerrilleros. Un caso ejemplar de este accionar se dio el 31 de diciembre de 1968, en vísperas de Año Nuevo. La noche estaba profundamente tranquila y en la base FOB 1 de los boinas verdes, ubicada en Phu Bai, reinaban la paz y la celebración mezcladas con una fuerte sensación de peligro. Los estadounidenses habían aprendido de los ataques previos y esperaban una emboscada durante las vísperas de las festividades. La inteligencia recabada los días previos durante las misiones de reconocimiento había confirmado estas sospechas tras encontrar algunas marcas claras cerca del campamento, donde debían colocarse los morteros para tener un tiro limpio contra los norteamericanos, además de que detener a un hombre que contaba la distancia entre la base y otros puntos de interés, donde presuntamente se ubicaría la artillería ligera del Vietcong. La base secreta entró en estado de alerta absoluto, que incluyó el trazado de un operativo de defensa contra una posible emboscada, además de que se elaboró un plan para rodear a los guerrilleros que supuestamente atacarían el campamento. De esta manera, el alto mando del MAC-SOG constituyó el grupo de reconocimiento Diamondback, compuesto tanto por boinas verdes como por especialistas survietnamitas. Este batallón saldría antes de la madrugada en dirección a Laos para cubrir todo el terreno por donde se creía que llegarían las fuerzas del Vietcong. Mientras tanto, la base erigió sus defensas contra la redada. Los preparativos de los comandos incluyeron el cavado de líneas de trincheras, la ubicación de ametralladoras pesadas en torretas en el perímetro, nidos de morteros, además de áreas designadas específicamente para que los soldados se resguardaran.
Pese a todos los esfuerzos e incluso teniendo en cuenta el hecho de que se trataba de instalaciones ultra secretas clasificadas en el más alto de los secretos de Estado, los vietnamitas siempre se abrían paso hacia ellas. Por otra parte, la base limitaba con un centro de entrenamiento perteneciente a las tropas de Vietnam del Sur, las cuales, a pesar de ser aliadas de los Estados Unidos, eran receladas y vigiladas de cerca por los boinas verdes. La mayoría de los norteamericanos creían que eran los propios vietnamitas quienes vendían la información a sus enemigos jurados. En la madrugada, el equipo de reconocimiento Diamondback se desplegó en su camino hacia Laos mientras la base FOB 1 esperó pacientemente la llegada de los guerrilleros. Pero el enemigo nunca llegó. Todo lo contrario, el único ruido que perturbó la llegada del Año Nuevo fueron las llamadas de emergencia del grupo Diamondback. El plan de los norvietnamitas, completamente subestimados por los norteamericanos, había resultado brillante. Las señales de los morteros, además de los otros signos que auspiciaban la ofensiva, habían sido un señuelo. Mientras el batallón que debía encontrar a los guerrilleros avanzaba, fueron emboscados por las fuerzas del Vietcong. Antes de que pudieran reaccionar, los integrantes de Diamondback se encontraban completamente rodeados bajo una lluvia de balas AK-47 y un constante fuego de morteros. Pero el plan de Vietnam del Norte no terminaba ahí. La mayor parte de la ofensiva se enfocó en los boinas verdes norteamericanos, mientras que los efectivos survietnamitas prácticamente no recibieron la atención de los guerrilleros. 13 estadounidenses fueron aniquilados y decenas más heridos, mientras que los aliados locales salieron totalmente ilesos. Esto llevó a que los sobrevivientes del ataque, una vez hubieran regresado a FOB 1, interrogaran a los survietnamitas con la intención de saber cómo habían conocido el plan. Los oficiales locales fueron desautorizados frente a los boinas verdes y una puja de poder entre los aliados comenzó en medio de una guerra que parecía interminable. Esto también era uno de los objetivos de los norvietnamitas. Esta táctica de guerra psicológica del Vietcong funcionó a la perfección, ya que aumentó considerablemente las sospechas de que los survietnamitas apoyaban al enemigo y creó una importante disidencia entre el mando militar norteamericano y de Vietnam del Sur que debilitó su alianza no de manera definitiva, pero sí durante el tiempo suficiente para que el Vietcong avanzara de manera implacable sobre Laos y Da Nang.